Hermanos, reconcíliense. No pueden estar peleados porque allá hay un mundo que se pierde y que necesita de Cristo. Dejemos de dar vueltas y de pelear entre nosotros. Basta. Reconciliados con el Señor, pero anda y hablarle al pecador de que hay un solo camino y es Jesucristo. Como tenemos una gran responsabilidad, tenemos que entender claramente de qué se trata la reconciliación. Y en primer lugar me gustaría que juntos podamos entonces ver la palabra. ¿Qué significa esta palabra reconciliación? Que encontramos ahí en el versículo 18 y dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio, que dice, el ministerio de la reconciliación. Ahí encontrás esta palabra, reconciliación. Esta palabra se va a repetir en 4 ocasiones en el Nuevo Testamento. En primer lugar vas a ver en el capítulo 5 de Romanos, no sé si recordás, habla de la obra de Cristo maravillosa a nuestro favor y empieza el capítulo 5, versículo 1 diciendo, justificados pues por la fe. ¿Sabes qué? Vos y yo no somos justos. Somos declarados justos por la obra maravillosa de Cristo hecha en la cruz a favor nuestro. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, nuestra condición anterior a conocer a Cristo, antes de recibir a Cristo como Salvador, ¿qué dice? Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él nos reconcilia. Este mismo concepto, esta misma palabra griega se va a repetir en Romanos capítulo 11. ¿Se acuerdan? Hablando del pueblo de Israel, que a propósito, Dios no desechó a su pueblo. Pero le llama la atención también Pablo a los gentiles. Hey, no te creas ahora, vos no te jactes ahora que tenés la gracia a tu favor, porque Dios no le desechó a su pueblo. Y si por su aparente desecho ahora temporal, Él viene la reconciliación para nosotros. Y después encontramos en 2 ocasiones más acá en este capítulo de 2 de Corintios, capítulo 5 en el versículo 18 y en el versículo 19. La palabra griega es catalazo. Y vamos a hacerlo muy sencillo sin complicarnos. La palabra significa simplemente cambiar por completo. Y tiene que ver con cambiar una condición. Vamos a decir, si había una situación de enemistad, de problemas, de pleito entre alguien, eso ahora va a ser cambiado completamente y se va a solucionar, se va a arreglar, se va a restaurar la relación. Debido a su rebelión, al pecar el hombre, todos nosotros, se convirtió en enemigo de Dios. Sé que suena fuerte, pero es una realidad. Éramos enemigos de Dios. Si no tenías a Cristo y no tenés a Cristo en tu corazón, sé que es una palabra fuerte, pero sos enemigo de Dios y no teníamos comunión con Él. Pues esa comunión fue rota. ¿Se acuerdan en el Edén cuando el pecado entró? Adán y Eva desobedecieron y fueron separados, quitados del Edén. Y la relación ya no volvió a ser la misma. Pero no solamente esa comunión fue quitada, sino que entró el pecado. El hombre fue condenado y destinado a la separación eterna. Cuando hablamos de la perdición en términos bíblicos, no estamos hablando en la aniquilación del alma. ¿Qué significa eso? Que cuando un pecador muere se terminó y como muchos creen, terminó y terminó todo. No hay juicio, no hay nada. No. Dios sopló y puso eternidad, dice. Cuando le dio vida al hombre, puso eternidad en ellos. Y la muerte eterna significa separación eterna. Eso que Dios diseñó para tener relación con su criatura, con su creación, una relación especial y para siempre, que fue rota en el Edén al entrar el pecado. De eso se trata la separación, de eso se trata la muerte eterna, separado eternamente de Dios en el infierno a causa del pecado. Por eso,
Pero por medio de la cruz, Jesucristo ha reunido de nuevo al ser humano y a Dios y nos reconcilió. Vamos a hacer como un resumen entonces de la palabra reconciliación. Ya vimos que es cambiar completamente, es restaurar una relación. La reconciliación es la obra de Dios. Quiero que si estás anotando, que lo subrayes. Es la obra de Dios. ¿A través de quién? De Cristo, que efectúa en el pecador, esa obra que hace en el pecador, que cree a propósito. No todos son hijos de Dios. Sé que es otro mensaje fuerte, pero a veces decimos, todos somos hijos de Dios. Mentira, bíblicamente no es verdad. Aquel que cree, aquel que puso su fe en Jesucristo, y no hablamos de religión, aquel que un día entendió su condición de pecador, ese y pone su fe en Jesucristo es el que tiene la salvación. Ese es el que se convierte en hijo de Dios. Es la obra de Dios que efectúa en el pecador que cree. Un cambio total hacia Dios. De enemigo a amigo, de extraño a ser hijo. ¡Qué bárbaro! A ser hijo de Dios. Y a tener acceso al amor y confianza con Él. Entonces, en primer lugar, vemos la palabra, lo que significa la reconciliación. La procedencia, ¿de dónde viene la reconciliación? Versículo 18, nos quedamos ahí en el capítulo 5 de 2 Corintios. Y dice, dice, ¿y todo esto procede de quién? De Dios. No procede de tu título ni de mi título. Con todo respeto, no estoy diciendo que esté mal que hayas alcanzado un logro aquí en la tierra. No depende de tu capacidad, de tu posición, de tu plata, de tu supuesto poder. Viene de Dios, exclusivamente de Dios. El origen es Dios mismo. ¡Qué bárbaro! Es interesante que el hombre era el necesitado. Vos y yo somos los que habíamos pecado, los que teníamos que ser condenados. Pero es Dios el que toma acción y da el paso. Es Dios quien se acerca a nosotros. El hombre busca a través de la religión, sí. La religión es el débil esfuerzo humano que hacemos por reconciliarnos con Dios, esfuerzo obviamente que está destinado a fracasar. La persona que reconcilia con Dios es Jesucristo. Y antes de llegar al tema específico, hay una sección donde dice el versículo, la palabra de la reconciliación que vamos a estudiar. Pero quiero decirte, a veces obviamos estas verdades en nuestro mensaje al predicar el evangelio. Hay un nombre, una persona, y se llama Jesucristo. La persona que reconcilia con Dios es Jesucristo. Dicen Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay, ¿qué dice? Otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay una persona y esa persona tiene nombre y es Jesucristo. Y cuando predicamos el evangelio, sí, hablamos de que Dios es amor, sí, hablamos de que Dios busca al hombre, pero es a través de su Hijo Jesucristo. Si obviamos ese nombre, si obviamos la persona en la obra salvadora, ese no es evangelio. Ese no es evangelio. Entonces, Dios es el que da el paso y el lugar de la reconciliación es la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se puede quitar el pecado. Era necesario. Vivimos hoy una cultura que decidió, no digo de todos, pero que decidió obviar el sacrificio. No hablemos de sangre, no hablemos de muerte, porque eso es un tema muy fuerte. ¿Y quién te va a salvar entonces? No hablemos de pecado. ¿Y de qué te va a salvar entonces? ¿De qué te va a salvar? Era necesario la muerte del justo, ocupando el lugar del injusto, tu lugar y mi lugar en la cruz.
Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es cuestión de Dios. Dios intervino. Dios te amó. Y me amó. Es un regalo de Dios. Es justamente lo que significa gracia. Recibir un favor inmerecido. Y avanzamos porque no quiero extenderme mucho. El propósito de la reconciliación. Hemos visto entonces la procedencia. El propósito de la reconciliación, nos quedamos ahí en el versículo 18, dice, nos reconcilió. ¿Quién nos reconcilió con él mismo por medio de quién? De Cristo. El propósito de la reconciliación es volver a restaurar lo que se había perdido, lo que se había dañado o destruido. La comunión del hombre con Dios. Volver a tener relación con Dios por medio de Jesucristo. Dios nos ha dado la reconciliación y ha vuelto su rostro en amor hacia el mundo perdido. Una idea clave que debemos entender aquí es la imputación. No voy a complicar en esta mañana. No vamos a hacer un estudio de esto, pero quiero tomar nomás esta palabra que está acá implícitamente y que está, vamos a decir, prestado del mundo mercantil, de las finanzas, del mundo bancario. ¿Qué es la imputación? La imputación tiene que ver con cuando vos depositas un dinero en el banco, ese dinero, ese monto se te acredita. Esa es la imagen, la ilustración. Eso se te acredita, se te cuenta a tu favor, por decirlo así. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz, tus pecados, mis pecados y el de todo el mundo le fue imputado a él. Se le cargó a su cuenta. Cuando él era justo, perfecto, limpio, santo, cargó tu pecado, mi pecado, por amor en la cruz. Y acá encontramos algo que no importa cuánto tiempo dediques a estudiar la teología, pero nos quedamos sin palabras. ¿Cómo un Dios santo pudo cargar nuestros pecados? Porque Él es limpio y no debería entrar en contacto con el pecado. Obra maravillosa de Dios a tu favor y a mi favor. El resultado, todos esos pecados han sido pagados y Dios ya no nos reclama esa deuda debido a que hemos confiado en Cristo. Si pusiste tu fe en Jesucristo, ya no hay pecado. Y no estoy diciendo, ahora vivamos como queremos, pero ya Dios no te va a mirar como simple pecador, sino te va a mirar a través de la persona y sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Y va a decir, declarado justo. No lo sos, no lo soy. Pero acá está la otra parte de la imputación, que es maravilloso. No solamente nuestros pecados le fueron acreditados a Él, imputados a Él, sino que su justicia se nos acreditó a nosotros. Ahí en el capítulo 5, en el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que era perfecto, limpio, puro, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué bárbaro! Para que Dios te vea como justo aunque no lo sos. Para que Dios me vea como justo aunque no lo soy. Por gracia. Me amó. Y vamos a ver el peso de la reconciliación. Sí, hay un peso. La parte final del versículo 18 dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes que esa palabra significa que Dios vino y lo puso en tus manos? Puso en mis manos, entregó en tus manos y en mis manos el ministerio de la reconciliación. La tarea es de ganar al perdido, al que no ha creído, para Dios.
En el versículo 19, también la parte final dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué bárbaro! La idea aquí es que Dios te confió a vos y a mí este ministerio. Y dice la palabra de la reconciliación. Pero vamos a seguir avanzando. La reconciliación, entonces, viene por la palabra de la reconciliación. Dios usa su palabra predicada para reconciliar al mundo perdido, al hombre y a la mujer con Dios. Jesús lo dijo, Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad que se encuentra en la verdad, que es su palabra. Santifícalos, Padre, en tu palabra. Tu palabra es verdad. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a decir una forma más sencilla de entender. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Dónde vas a encontrar al Salvador? En la palabra de Dios se habla de él y dijimos, tiene un nombre, es una persona. No es una institución, no es una denominación, no es una corriente filosófica. Es una persona y tiene nombre y se llama Jesucristo. Tiene nombre. Vemos en el versículo 20 que dice, así que, ahí en 2 Corintios 5, 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Acá habla de un embajador. Qué bárbaro, qué privilegio que tenemos. Un embajador no habla para agradar a la audiencia, sino que tiene que agradar a aquel que lo envió. Un embajador no habla bajo su autoridad. Sus propias opiniones no importan. Él tiene que cumplir y obedecer al que le envió. Él simplemente va a tener que decir lo que se le ha comisionado, lo que se le ha encargado que debe hacer y que debe decir. Pero un embajador también es más que solo un mensajero. Él también es un representante. Y el honor y la reputación de su país está en sus manos. Qué bárbaro, embajador. A propósito, estoy hablando de Jesucristo. A propósito, ¿cómo estoy representando a mi nación? Y no estoy diciendo no deje de ser paraguayo, no me malinterpreten, pero mi ciudad está allá y me espera. Debo vivir de acuerdo a esa ciudadanía y representar bien a mi Señor, a aquel que tanto me amó mientras estoy aquí en la tierra. Pero hay una pregunta. La parte final de este versículo, el versículo 20 dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿A quién le está suplicando Pablo? Por la forma en que está construida esta oración. Hay dos formas de que podríamos interpretar, pero yo tengo una preferencia. Que de hecho mi preferencia no importa, pero luego les voy a transmitir. En primer lugar, pareciera que Pablo, o podríamos decir, Pablo podría estar diciendo, rogamos a todo el mundo en nombre de Cristo que se reconcilien por medio de Cristo con Dios. Pero también Pablo podría estar diciendo, rogamos a los hermanos que están en la iglesia de Corintios, a los hijos de Dios, que se reconcilien. Y esta verdad es la que me golpea y es como una cachetada. Porque me pongo a pensar, ¿por qué a veces la gente no quiere escuchar el evangelio? Y me doy cuenta que no nos quieren escuchar a nosotros. Porque a veces somos falsos y religiosos. Y estamos peleados. No voy a volver a hablar lo que ya el pastor habló, que fue una bendición. Él nos reconcilió con Dios, pero no para estar enemistados. No para
hay orgullo, hay raíz de amargura, hay un montón de cosas lastimosamente en el cuerpo de Cristo. Y Pablo podría estar diciendo, hermanos, reconcíliense. Ustedes, reconcíliense con el Señor, no para salvación, porque sabemos que un cristiano cuando está en pecado, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Pecado. Yo también peco y tengo que confesar mi pecado y tengo que cambiar y tengo que crecer. Y no pasa porque si tengo algún estudio teológico yo soy impecable. Si tenés en algún momento ese pensamiento, somos charlatanes, nada más. Y conocedores de información. Pero Pablo está diciendo para mí ambas cosas. Hermanos, reconcíliense. No pueden estar peleados porque allá hay un mundo que se pierde y que necesita de Cristo. Dejemos de dar vueltas y de pelear entre nosotros. Basta. Reconciliados con el Señor, pero anda y hablarle al pecador de que hay un solo camino y es Jesucristo. Me sorprendo cuando escucho a veces, y no soy juez de nadie, pero cuando escucho a veces que dice, ya no hace falta predicar, es algo que pasó de moda. Pablo le dijo a Timoteo en capítulo 4, versículo 2, 2 Timoteo capítulo 2, pero en 4, versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a qué, a tiempo y fuera de tiempo. En actividades evangelísticas y cuando no se hacen actividades evangelísticas, en tu trabajo, en el colegio, en la facultad, es donde te encuentres. Y a Cristo se habla con el testimonio, de Cristo se habla con el testimonio, pero con la boca también. Con la boca también. Con la boca también. En Romanos capítulo 10, Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si yo me callo, hermanos, Dios tiene poder. Dios puede alcanzar a las personas, al perdido, sí. Pero nuestra tarea no es entrar en esa discusión de si Dios me va a alcanzar o no le va a alcanzar si le hablo, porque yo tengo una responsabilidad. La gran comisión nos fue dada. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados a propósito? Alguno puede decir, pero yo no fui enviado, yo no soy misionero. No se trata de si sos misionero o no tenés el don de evangelista. Hay una orden. Id y predicad el evangelio. A toda criatura. A toda criatura. A todo ser humano que se mueve, no importa de qué raza sea judío, musulmán, católico, evangélico, o sea, tenés que tener el peso en tu corazón. No sé si conoces realmente al Señor. Predica el evangelio. El resto es obra del Señor. Y por último vemos la palabra de la reconciliación. Esta palabra, ¿cuál es la palabra de la reconciliación? Dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la parte final del versículo 19. ¿Con qué tiene que ver la palabra de la reconciliación? Bueno, vamos a ser prácticos y rápidos, vamos a avanzar esta parte. El mensaje de la palabra de la reconciliación plantea en primer lugar de que todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que como está escrito no hay justo ni aun uno, ni vos ni yo, nadie. Y no solamente todos somos pecadores. Mira, Eclesiastés capítulo 7, 20, Salomón va a decir, ciertamente no hay hombre tan justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En primer lugar, todos somos pecadores, pero ¿qué más plantea el mensaje, la palabra de reconciliación? Que el pecado nos separa de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Muerte eterna. Ya lo había explicado, no voy a volver a eso, porque la muerte eterna tiene que ver con eso, separación eterna de Dios en un lugar de castigo.
Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos las palabras de Jesús ahí hablando después de hablar con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nos muestra el corazón de Dios. Es verdad, no todos van a aceptar a Cristo porque Dios nos fuerza y es una decisión personal. Pero el corazón de Dios es que ninguno perezca, como dice en Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. A propósito, te voy a dejar como tarea. Si te fijaste, ¿a quién le está hablando Pedro en ese versículo? No como algunos tienen por tardanza, dice, sino que Dios es paciente con nosotros, los cristianos que nos quedamos callados, que nos hemos acomodado. Y dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego Jesús va a decir, el que en él cree, no es condenado. Está hablando de sí mismo, pero habla en el sentido de el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, otra vez, una persona y tiene nombre, el unigénito Hijo de Dios, su nombre es Jesucristo. A propósito, cuando hablamos de creer para salvación no es información adquirida, no es saber es poner enteramente tu confianza en Él, creerle a Dios. Porque en Santiago capítulo 2, justamente hablando acerca de esa fe verdadera versus la fe falsa, en el versículo 19 va a decir, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe salvadora que es la que le decide creer a Dios. ¿Y qué le cree a Dios? Esto que estamos diciendo, soy pecador. Estoy separado de Él eternamente. No puedo hacer nada. La religión no me salva. Mis obras no me salvan. Solo Jesucristo puede darme vida eterna y puede reconciliarme con Dios. Y al poner verdaderamente tu fe, no como una oración simple, sino depositar verdaderamente. Cuando entendés que sos pecador, te sentís pecador y entendés que estás perdido y pones tu fe en Jesucristo y aceptás por la fe el regalo de la salvación, ahí sos salvo. No es por venir a la iglesia. La salvación no se hereda. Y llegamos al versículo más impactante y que muestra condensado el amor de Dios, Juan capítulo 3, versículo 16, que conocemos todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sabes qué interesante? Que el escritor no encontró la palabra técnica para simplificar el amor de Dios. ¿Y sabes qué tuvo que hacer? Describir. Así fue que Dios me amó, que tuvo que dar a su único Hijo para ocupar mi lugar en la cruz. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Terminando en esta mañana, les invito a que puedan inclinar sus rostros. Si en esta mañana al escuchar este mensaje has entendido de que tal vez simplemente sos un religioso y tal vez por muchos años has estado en la iglesia, pero nunca has nacido de nuevo, como lo fue Nicodemo. Nicodemo era un religioso igual ya que sabía mucho. Era un fariseo. Tal vez no has nacido de nuevo. Y quiero decirte en esta mañana que no te dé vergüenza, porque no hay nada más glorioso que recibir el amor, la gracia y el perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Si en esta mañana estás acá así, en esa situación,
O tal vez es la primera vez que venís a esta reunión, a este lugar y decís, hoy Señor, entiendo que soy un pecador. Sí. Quiero animarte y desafiarte a que puedas tomar una decisión de fe. Las palabras nos salvan, como te dije, la comprensión de la verdad. La verdad os hará libres. Soy pecador. Estoy separado de Dios. Nada, ningún sistema religioso, ni mis obras me pueden salvar. Solo vos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Te invito a hacer esta oración y decirle en esta mañana así: Dios, en esta mañana entiendo que soy un pecador, que mis pecados me separan de ti. Pero a la vez puedo entender y saber por medio de tu palabra que Jesucristo vino a ocupar mi lugar. Vino para salvarme por gracia. Pongo mi fe en Él y le recibo como mi Salvador. Si alguna persona en esta mañana ha tomado esta decisión de fe y le ha dicho, ven Jesús a mi vida, te recibo como mi Salvador, me gustaría que puedas levantar tu mano y vamos a estar orando luego por vos. Amén. ¿Alguien así? ¿Alguien más que ha recibido a Cristo como su Salvador? Su sacrificio es una vez y para siempre, es como dice en Hebreos capítulo 10. Su obra es perfecta. Así que si le recibiste a Cristo en tu corazón hoy, es una sola vez. Él ha limpiado para siempre tus pecados. Ya te salvó y te dio vida eterna. ¿Alguien más que ha hecho esta oración de fe? ¿Alguna persona más? Seguramente hay muchos cristianos. Y yo estoy aquí temblando porque yo estoy también desafiado con este mismo mensaje. En Proverbios capítulo 24, los versículos 11 y 12, quiero dejarte en esta mañana este pasaje. Y dice así: libra a los que son llevados a la muerte. Nosotros no somos el canal de la salvación. Jesucristo es el que salva. Jesucristo es el que nos reconcilia con Dios. Pero esta palabra, líbralos, líbralos. Metete en el camino, interponete. Si tenés que llorar, hacer el esfuerzo que sea, andá y predicar el evangelio. Libra a los que son perdidos, a los que son llevados a la muerte. Está hablando de alguien que es cautivo, que es llevado por la fuerza a una destrucción segura. Salva a los que están en peligro de muerte, dice. Y el versículo 12, porque si dijeres, mira, qué palabra que Dios tocó y me desafió. Porque si dijeres, no lo supimos, nuestras excusas, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá. Si estoy mintiendo, si estoy poniendo excusas. Y dará al hombre según sus obras. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos callados. Ayúdanos a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos a ver a las personas que no tienen a Cristo como personas que van a una destrucción segura, Señor. Que haya compasión en nuestros corazones por los que se pierden. Porque ese es tu corazón, Señor. Y no puede ser admitido un cristiano que no ama al perdido. Porque eso es religión. Padre Celestial, ayúdanos a levantarnos como iglesia. A resplandecer. A mostrar a Cristo. A predicar el evangelio y a ganar a este mundo que no te conoce, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén.